La matriz de Eisenhower. No es común que alguien desee ser poco productivo, y mucho menos en el trabajo. Sin embargo, a medida que avanza el día y comienzas a responder tus solicitudes urgentes, tu lista de tareas comienza a acumularse y se vuelve cada vez más difícil mantener ese compromiso con la productividad. Su nombre deriva de Dwight Eisenhower, un general del ejército y el presidente número 34 de los Estados Unidos. Y se conoció por sus increíbles niveles de productividad, tanto que un amplio rango de personas han estudiado minuciosamente su enfoque para establecer objetivos y administrar el tiempo. Una de estas personas fue Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él recopiló las ideas de Eisenhower en una herramienta simple de priorización de tareas, y la formó como la matriz de Eisenhower. ¿Cómo funciona? Esta herramienta se utiliza para planificar, delegar, priorizar y programar tareas diarias o semanales. Al asignar tareas a uno de los siguientes 4 cuadrantes, puedes determinar cuán urgentes son y definir cómo abordarlas de una manera adecuada. Primer cuadrante: urgentes e importantes. Son las tareas para completar inmediatamente, ya que son esenciales y deben abordarse lo antes posible. Segundo cuadrante: importantes pero no urgentes. Son las tareas para programar para más adelante. Estas son las tareas o los objetivos a mediano o largo plazo, que son importantes pero que no tienen un plazo particularmente firme, por lo que puedes programarlos para completarlos más adelante. Tercer cuadrante: urgentes pero no importantes. Son las tareas para delegar a otra persona. Estas tareas deben completarse inmediatamente, pero quizás no sean tan importantes para requerir tu atención, lo cual significa que pueden delegarse a otros miembros de tu equipo. Cuarto cuadrante: ni urgentes ni importantes. Son las tareas que debemos eliminar. Estas son una distracción y deben evitarse si es posible. En términos simples, el uso de la matriz de Eisenhower puede ayudarte a visualizar tus tareas dentro del contexto de la importancia y la urgencia. Cuando comiences a pensar en tu carga de trabajo en estos términos, resulta mucho más fácil garantizar que las tareas más importantes se prioricen y se completen lo más rápidamente posible. La ley de Eisenhower: lo que es importante pocas veces es urgente, y lo que es urgente pocas veces es importante. Dwight Eisenhower pasó a la historia por sus habilidades de gestión, pero se le recuerda porque fue el presidente de los Estados Unidos que ganó la Segunda Guerra Mundial. Su aportación al campo de la gestión es básicamente un principio de establecimiento de prioridades, que consiste en una matriz de colores que refleja en el eje vertical la importancia de una tarea y en el eje horizontal su urgencia. La idea básica es que de un vistazo podamos saber qué hacer con cada elemento. Cada vez que llega algo nuevo, debemos preguntarnos antes de hacer la tarea: ¿para cuándo y para qué? Y así elegimos qué hacer en función de su importancia o urgencia. Recuerda, lo que es importante pocas veces es urgente, y lo que es urgente pocas veces es importante.